Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamó Israel. Amén. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas el ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas tu Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a abrir el capítulo 20 de Levítico. Acompáñenme, vamos a darle lectura. Hoy corresponde el capítulo 20 de Vaikra, a nuestro estudio sistemático. Dice así desde el versículo 1: Habló Yahweh a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré, dice el verso 5, mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Elohim, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis
no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Palabra del Eterno, palabra del Altísimo, capítulo 20 de Levítico. Vaya tomando nota, ¿sí? Vamos a estudiar varios puntos importantes, algunos ya estuvimos comentando capítulos pasados, como por ejemplo la prohibición de ofrecer los hijos a Moloc. Vemos también en este capítulo el reproche contra todos los que permiten también esa práctica, quiere decir los que se quedan callados y miran para otro lado, es decir, no se hacen responsables, como sabemos que en el pueblo de Israel, ¿sí? De que el Gadol es una gran mitzvah, un gran precepto, ¿sí? Que cada uno cuide por el otro. Prohibición también de consultar a encantadores, consultar a divinos. Fíjese la invitación que hace el Eterno a apartarse, es decir, a santificarse. Y podemos verlo como un acto voluntario de cada persona. El castigo también para los que maldicen a sus padres. Otro de los temas es el adulterio, si quiere anotar, el incesto, la sodomía, el bestialismo. ¿Sí? Vaya anotando. La impureza física también de la mujer, que es un tema que ya lo hemos visto. ¿Sí? Pero por sobre todas las cosas, vuelve a reiterar el versículo 27, los adivinos serán apedreados. Su sangre será sobre ellos, quiere decir su culpa. O sea, no hay una culpa externa, la culpa es de ellos. Dice nuestro verso 1 del capítulo 20, 1 y 2, vamos a leer. Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, ve'el bnei Israel tomar ish mi bnei Israel, uminager agar be Israel, asher itim Israelo la Molech. Fíjese, ¿se acuerdan de Molech? Mem lamed haf, que decíamos, explicábamos el origen de esta palabra. Mot yumat amaaretz yirgemu vahavem, dice. Así explica nuestro versículo 1 y 2. La mayoría de las faltas que podemos estudiar en este capítulo 20 ya fueron tratadas en el capítulo 18. Para aquellos que no estuvieron en el estudio, la semana pasada también estuvimos hablando del capítulo 19. ¿Sí? Allí se exhortaba, decíamos, al pueblo de Israel con un fundamento puramente espiritual. Se recurría a su sentido de corrección. Y aquí, estas faltas son consideradas como crímenes contra el Estado y por eso tienen que ser castigados. Generalmente, castigo, la pena de muerte. Entonces, la Molech, bueno, no se trataba meramente de dedicar al niño a Moloc, sino de sacrificarlo por fuego. Hago la aclaración. No significaba lo que dice acá, literalmente dedicarlo a Molech o a Moloc, sino sacrificarlo, ¿sí? Quemarlo, podríamos decir, sacrificarlo por fuego. O sea, lo quemaban vivo al niño. Y ese acto estaba completamente ligado al sacrificio a Moloc. Le dejo de tarea 2 de Reyes 23:10. Anote Jeremías 32:35. Jeremías 7:31, Ezequiel 16:21 y 23:37. ¿Lo anotó? De Ezequiel también. Ezequiel 23:37. Entonces ya estuvimos estudiando en el capítulo 18, pueden escuchar el audio en el canal, nuestro canal de YouTube, está el video también, ¿sí? Levítico 18:21, puntualmente explicamos todo el origen de esto de Moloc. Dice nuestro verso 5, Besamti ami et panai vaishavu umishpachto veichrati oto bet kol azonim aharav lisnot aharet amolech mikrev amam. Fíjese que sigue dando las pautas el Creador y me gustó la forma que está, bueno, está en primera persona, tiene la conjunción bab, pero dice veichrati oto. La partícula, ¿no? Veichrati oto. Quiere decir cercenar, cortar
destruir, consumir y también, según el sistema verbal hebreo, significa despedazar. Qué increíble, ¿verdad? Lo que usa la forma en la que está hablando el Eterno desde el texto hebreo. O sea, el Eterno decretó que los que sacrificaran a sus hijos ante Moloc tenían que ser ejecutados. Generalmente por apedreamiento. Sabemos que ese es uno de los, el sequilá le llaman en hebreo, que es el apedreamiento, y el pueblo no reaccionaba, sino que muchas veces toleraba este tipo de crimen. El Eterno mismo tomaría las medidas del caso y él mismo, Beijratioto, yo mismo lo haré pedazos, dice el Creador. Esto es lo que quiero que usted analice conmigo. ¿Por qué dice Beijratioto? Porque muchas veces la gente decía, no es mi problema, yo no quiero ser culpable, no vaya a ser que me caiga alguna maldición a mí por yo actuar y defender, ¿sí?, la justicia. Sin embargo, era una orden del Creador, defender a capa y espada, como decimos muchas veces, la verdad. Entonces el Eterno dice, háganse a un lado cobardes, yo mismo lo exterminaré al varón que tal cosa haga. Está tremendo, ¿verdad? Cuando estudiamos desde el hebreo vemos muchas cosas que, claro, las traducciones al español lo pasan por alto. El Eterno mismo toma las medidas del caso y él mismo corta a la persona. Y dice también, y a todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Fíjese qué tremendo. En la mayoría de los casos no queda muy claro cuáles eran los medios usados para cortar al pecador, pero quiero dejarle como referencia Génesis 17:14 y Éxodo 12:15. Lo que sí sabemos que en este pasuk solamente puede significar la muerte, el objetivo. No importa tanto cómo, pero el tema, lo que dice el texto, es que le quitaría la vida a esa persona. Y vamos a explicar también, vamos a comentar algunos de los puntos esta tarde sobre ese concepto errado que se tiene del Creador. Cuando analizamos versículos y capítulos como estos que son tan radicales en cuanto a todo este tipo de prácticas que se consideran como abominación delante del Creador. Otro de los puntos que aparece en nuestro verso 6 es el adivino. Dice, Ve'anefesh ashar tifne el aovot. Ahí está. Tifne el aovot. Vela yedonim. Los yedonim son esos, son los encantadores, los adivinos. Dice el texto, lisnota jarejem. Quiere decir para estar detrás de lo que ellos digan. ¿Sí? En pos de lo que ellos practican, más bien sería Venatati et panai vanefesh, y yo, dice, pondré mi rostro contra esa persona, podríamos traducirlo, ahí veijratioto mi kerebamó de entre su pueblo. No dice mi kerebamí, de entre mi pueblo. Quiere decir que Israel lo hace responsable, ¿sí? Podríamos decir constitucionalmente, cada persona es responsable de sus actos. No pueden decir o echarle la culpa al Creador. No pueden echarle la culpa a otras personas. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestros actos. Se castigaba, si usted se da cuenta lo que dice el texto en el versículo 6, la persona que atendiere a esos encantadores o a esos yedonim, a esos adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y yo la cortaré de entre su pueblo. Yo la quitaré. Entonces sí, se castigaba de igual manera a los que de alguna forma procuraban ponerse en contacto con los espíritus o comunicarse con los muertos, como está en el versículo 27 también, que termina así este capítulo. El verso 6, el pasuk 6 o el pasuk bab, como decimos en hebreo, no se menciona la pena de muerte. Se supone que en algunos casos se dejaba el castigo librado a la decisión de los shoftim. ¿Quiénes son los shoftim? Los jueces. ¿Sí? Según la gravedad del delito, por eso ellos tenían que analizar el caso antes de tomar una decisión. El verso 27, ¿sí? Si comparamos verso 6 y verso 27, indica que el castigo habitual, ¿cuál era? La pena de muerte.
Con referencia a los adivinos, ya estuvimos estudiando la semana pasada, Vaikra 19:31, si quiere anotarlo. Seguimos, verso 7. Dice, Beit kadishtem behitem kedoshim ki ani Yahweh Elohim. Esto me gustó mucho, la forma que tiene la Ei, ¿sí? No sé, para aquellos que conocen un poquito de hebreo, tiene la Ei con la Hirek y la Tav. Beit kadishtem. Esta es la voluntad propia. La Biblia nos está enseñando que la persona es responsable de apartarse del pecado o de revolcarse en el pecado. Y no puede echarle la culpa a nadie. Cada uno de nosotros se nos sugiere, se nos da un consejo, ¿sí? Una enseñanza, pero nosotros somos quienes tomamos la decisión. Y esto está interesante porque no dice yo los apartaré. No, ustedes esfuércense y apártense de todo esto. ¿Por qué? Dice el versículo 7. ¿Sí? Porque yo, Yahweh, soy vuestro Elohim. Quiere decir, si ustedes se van a parar delante de mí, no pueden pararse de cualquier manera. Tienen que estar de acuerdo a lo que yo establezco. Si no, apártense de mí, dice el Creador. Versículo 7. Como ya se mencionó, Kedushá, la santidad, es la nota tónica de todo este libro de Vaikra. Lo comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Creador? Que su pueblo siempre tenga en cuenta este tema. La razón, que ani Yahweh Elohim. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Entonces, cuando la persona entiende eso, entonces se completa lo que dice el versículo 8. Ushmartenet hukotai basitemotab. Entonces la persona guarda los preceptos y las hace tal cual. Dice el verso 8. Ani Yahweh mekadishkem. ¿Por qué dice mekadishkem? Quiere decir el participio del verbo hebreo. Quiere decir, cuando te decides por guardar los preceptos, cuando te decides por introducirte en el estudio de la Torá y aplicarlo para tu vida, yo te ayudo, dice el Creador. ¿Sí? Pero eso tiene que la persona, ushmartenet hukotai basitemotab, tiene que guardar los preceptos, quiere decir, tiene que dedicarse al estudio de la Torá para poder cumplir los preceptos. Y entonces el Eterno nos ayuda. Fíjese qué interesante que el Eterno no arrastra a nadie, mucho menos a aquellos que no quieren saber nada con los mitzvot, con los preceptos. Dice, guarden mis estatutos y pónganlos por obra. Yo, Yahweh, soy quien los santifica. El versículo 8 se conecta a esa última frase con la acción. No con decir, sino con actuar, como ver las manos. Cuando el Eterno ve que la persona se esfuerza por guardar los mandamientos, empieza a guarda un precepto, ese precepto te lleva a otro precepto, y ese te lleva a otro, y ese a otro. Entonces el Eterno te empieza a ayudar. Pero cuando la persona dice, no quiere mover un solo dedo, pero quiere que le vaya bien, el Eterno no ayuda a esa persona. Porque no basta con sentir o tener un buen anhelo, sino con mover las manos. Dice nuestro versículo 9, que ish quiere decir cualquier persona, ¿no? Asher yekalel et aviv vetimo, mo tiumat aviv veimo kilel damavvu. Parece un juego de palabras, pero fíjese qué interesante. Que ish asher yekalel et aviv vetimo. Hasta ahí hacemos una pausa, porque tenemos que hacer la sintaxis, ¿no? El análisis de este versículo. La primera parte, cualquier varón, explica, o todo, porque también ish no significa cada varón, sino todo hombre, o toda persona que maldijere a su padre o a su madre, motiumat, morir, morirá. Mot, morir, que es el mot, se traduce como sería el infinitivo absoluto, y yumat, a futuro. Morir, morirá. Traducción, de cierto, morirá. Quiere decir que cuando se repite el verbo es porque está asentado de que así será. Motiumat. ¿Sí? A su padre o a su madre maldijo. Y la última parte está impresionante. Dice, Kilel damav
vo. ¿Qué es kilel? Kilel es la misma el mismo verbo que aparece al principio, yekalel, maldijere, a futuro. Kilel, maldijo. ¿Sí? O sea que podemos ver que es un verbo bastante intensivo. Lo llamamos, en la gramática hebrea lo llamamos verbo piel. ¿Sí? Y está interesante verlo de esta manera porque aquí podemos ver la consecuencia de este acto. ¿Sí? Por eso lo llamamos, en algunos casos funciona como causativo y en otros como intensivo. ¿Seguimos? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Adulterio. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Sabemos que no, tanto el verso 9 se considera como una maldición. No el hecho de que la persona maldice, sino que la maldición recae sobre uno y el adulterio. Los versos 10 al 12, ¿sí? No es una lectura muy agradable, pero sí, ese es el propósito. Aquí vemos que los pecados que se mencionan son perversos, son pecados vergonzosos, y por esto el castigo generalmente es la sentencia de muerte. Podemos ver Beisha Sherif Naf et Eshev Isha Sherif Naf et Eshev Reu Motiumat, el verso 11 Beisha Sherish Kaf et Eshev Aviv, el verso 12 Beisha Sherish Kaf et Kalato Motiumutu. ¿Sí? O sea, sigue Beisha Sher y sigue el Beisha Sher, Beisha Sher. Quiere decir, aquel hombre que hiciera esto, aquel hombre que hiciera. Pero quiero hacer la aclaración que cuando dice Beisha Sher, el texto bíblico no está limitado al hombre, no está limitado al género masculino. Aquí puede ser también la perversión por parte de una mujer, una adúltera, o una mujer que se acostare con un hombre que sea un familiar directo. Cuando dice Ish, el texto bíblico nos ayuda a entender que habla de un anash. ¿Qué es un anash? Es una persona. Cuando digo persona, no estoy hablando de un género en particular. Puede ser un hombre o una mujer. Hacemos esa aclaración. Verso 14. Beisha sherikah et isha betima zima baesh ispreu. Estos serán quemados, dice el versículo 14. Vetem velot ye zima betojejem. Qué increíble. Para que no haya vileza en medio de ustedes, dice. Verso 14. Así termina. Seguimos. Vamos a ir al verso 20. Vamos a adelantar. Ya todo esto lo estuvimos compartiendo. ¿Sí? Es un listado que hace desde el verso 10, podríamos decir, hasta el verso 19. Dice el verso 20. Beisha ishkaf et dodato erbat dodogila getam Yisau aririm yamutu. Fíjese que dice morirán, ¿sí? Sin hijos, dice el versículo 20. Hoy, por ejemplo, no se ve como tan drástico un castigo como este. Sin embargo, en el pensamiento antiguo, el mundo antiguo, ¿sí? O sea, en la antigüedad, era algo muy serio. Por ejemplo, morir sin hijos en el mundo antiguo, y no me refiero a Israel, me refiero a todas las civilizaciones antiguas, significaba no tener parte de una herencia. O sea, equivalía prácticamente a quedar fuera de un pacto. ¿Sí? Por lo del famoso Ledorotam. Y si usted analiza todas las culturas antiguas, era el pensamiento que antiguamente se manejaba, en el mundo antiguo. Hoy en día es muy diferente. Hoy en día no se considera de esa manera. Obviamente hay muchas especulaciones y hay muchos comentarios que aparecen, ¿sí? Exégetas, comentaristas, que dejan en claro la diferencia de lo que el pueblo era cuando se estaba formando, el pueblo de Israel. Y uno dice, qué injusto que es el Creador. ¿Cómo puede ser tan radical? ¿Cómo puede ser matar a los hijos y aquel hijo que maldijera a su padre será muerto y la que fuere la mujer sospechosa de tal acto? Pero en realidad
Esto yo se lo he comentado a varias personas. No es que sea radical, en realidad tenemos que entender, punto número 1, que el pueblo de Israel se estaba formando. El pueblo de Israel se estaba formando, por lo tanto, estaba expuesto, ¿sí? Y bueno, el riesgo que existía era que sea exterminado, que el paganismo pisoteara al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel tenía que defenderse. Y el Eterno no toleraba ningún tipo de asimilación. Por eso dice, no hagan, dice este capítulo 20, como hacen los pueblos que ustedes se encontrarán. No hagan las prácticas de ellos, porque serán exterminados juntamente. ¿Sí? Para mí, ellos los tuve por abominación, dice el Creador. Entonces, no sean partícipes de lo que ellos hacen. Dice el verso 23, lo podemos leer claramente, Velot el hu, behukot agoy. No quiero que te conduzcas en las leyes del goy, dice, literalmente. Bueno, lo digo en segunda persona, pero aquí está en plural, dice, no se conduzcan, no caminen en los preceptos o en las leyes, ¿sí? Hukot, dice agoy, del goy. ¿Quién es el goy? Las naciones, los gentiles. Asher ani meshaleyach mi penejen kietkol ele asu vakutzbam. Esto es lo que comentábamos recién. Fíjese que dice, ayer, dice shealeyach, que yo echaré de delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas. Por eso los tuve en abominación, dice el verso 23. Qué impresionante, ¿no? Las prácticas de las naciones. O sea que los hukot se consideran como prácticas. Y eso se pone más interesante. ¿Por qué? Porque hukot no es religión. Significa la moral, cómo vives, cómo te comportas, cómo caminas, qué comes y cómo hablas. Es una moral bíblica lo que está dejando en claro el Creador. Fíjese que el Creador nunca habla de una religión. Las prácticas de las naciones no hagan. Kadosh Baruj Hu deseaba que su pueblo Israel fuese diferente de las naciones que lo rodeaban. ¿Se da cuenta? En costumbres, en vestimenta, en moralidad, aún en su manera de comer. Y cuando digo manera es no cómo comen, sino lo que comen. Por eso hace también un resumen, bueno, breve, ¿no? Del capítulo 11 que ya estudiamos, que son los animales aptos y los animales inmundos para el consumo humano. Entonces el ideal que vemos que Elohim tiene para su pueblo es la completa separación de todas estas prácticas. ¿Sí? Separación. No quiere decir que, como dijo Yeshua, estar en el mundo pero no son del mundo. Quiere decir que no son partícipes de muchas de esas cosas que ofrecen a los demonios, ¿sí? O que son prácticamente idolatría, avodah zará. Dice nuestro verso 25 claramente, Veivdaltem ven avema ateorá la temea uvenaof atame la taor. Velote shaketsu et nafshotetehem vavema uvaof uvejol asher tirmos adama. Asher ivdalti, otra vez el verbo badal. ¿Qué es badal? Separar, distinguir. ¿Sí? Distinguir, hacer distinción una cosa de la otra. Y luego dice el verso, termina diciendo, Asher ibdalti lahem letame. ¿Sí? Punto número 1, harán diferencia, dice el Creador. Hagan diferencia. Pero la diferencia no empieza por lo que decimos, sino por cómo vivimos. ¿Y qué es lo que queremos alcanzar? Ahí hacemos diferencia. ¿Sí? No somos más del montón. Entonces dice, Veid Baltem, Ben Abema. Distinguir, discernir, se puede traducir también. Haréis diferencia entre la Bema. ¿Qué es la Bema? La bestia, el animal, ¿no? El animal ateorá, que es, teorá significa puro.
y o limpio, y el que es inmundo. Entregad inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. ¿Y cuál es la palabra que aparece? Tamé. Tamé. ¿Sí? Tamé. Seguimos. Verso 26. Ve'item li kedoshim ki kadosh ani Yahweh va'avdil etchem min ha'amim liyot li. Yo los he apartado para que sean míos. ¿Para qué? Sean santos, dice. Porque yo, Yahweh, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis para mí, literalmente. Biyot li. Que sean míos. Veisho ishaki lleva em ov o yedoni motiumat va even yirgemutam de men vam. La sangre será sobre ellos, verso 27. Fíjese la separación, lo que decíamos. El Creador nos aparta. Podemos seguir estos versículos 26 y 27, ¿sí? Aclarando que literalmente la misma palabra hebrea la podemos ver en Génesis 1:4, 1:6, 1:7 y 1:14. Ba'avdil. ¿Qué es Ba'avdil? Y separó. Quiere decir hizo distinción entre una cosa y la otra. Éxodo 26:33, Isaías 59:2. El verbo es le'abdil, corresponde a el sistema ifil, ¿sí? Ifil. Y lo consideramos como un verbo causativo. Causar a separar. Pero para eso hay que entender lo que está bien y lo que está mal. Discernir. Entonces puedo separar. Cuando lo conjugamos es mabdil. Mabdil se dice. ¿Sí? Mabdil con B. Mabdil. Esto es interesante conocer por qué. Porque entendemos mejor el propósito de la Biblia, de la Escritura y por qué. Muchos puntos el Eterno hace énfasis, porque en realidad lo que quiere el Eterno es que la persona aprenda a manejarse, aprenda a desenvolverse, aprenda a discernir, aprenda a distinguir, aprenda a tomar decisiones. Eso es lo que el Eterno quiere. Entonces utiliza esta palabra. Ustedes aprendan a separar las cosas, como yo los separé a ustedes de entre los pueblos, dice el Creador, y hagan la diferencia, dice el verso 25. Israel debía ser diferente a todas las demás naciones, no solo en la forma de su servicio, sino en sus ideales, en sus objetivos, en su vida social, en su vida recreativa. Podríamos decir un régimen alimentario y vestimenta también diferente, todo diferente. Kadosh Baruj Hu apartó a su pueblo de todos los otros. No necesariamente para hacerlo diferente de todos los demás, sino para que pudiera representar en todos sus hábitos de vida la perfección del carácter divino. Ese es el propósito. No es simplemente que seas diferente para llevarle la contra a la gente, no es eso. Si lo entendiste de esa manera, estás mal. El punto es que somos representantes del Creador. Entonces, si el Eterno nos dice no comas eso, no lo comemos y se terminó. No hay cuestionamientos. De esta manera las naciones paganas llegarían a reconocer la superioridad de las leyes del Creador. ¿Sí? Algunos son un poco más cabezaduras y les cuesta, aunque saben que es mejor y que es mucho más sano vivir los preceptos. Pero ¿qué pasa? El pecado es lo que no deja a la gente ser libre. Deuteronomio 4, acompáñeme, versos 6 al 9. Repito, Devarim 4, versos 6 al 9. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y ellos dirán, dice el Creador proféticamente, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo a cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con mucha diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto,
ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Encárgate también de que la gente, por lo menos, que tu familia y tu descendencia o tu grupo familiar observe los preceptos. ¿Pero qué dice al principio? Jochma, sabiduría. Y sin sabiduría no se puede hacer absolutamente nada. Créamelo, no se puede hacer nada. Por eso es que eso de tratar de convencer a la gente o imponerle cosas, no funciona eso. Eso no sirve. El Eterno todo lo lleva con un orden y cada cosa a su tiempo. ¿Sí? Cuando no vemos resultados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar nuestra boca y aprender a esperar en el Creador, sin descuidar nuestra vida espiritual. Capítulo 21, vamos a dar lectura y seguimos con los preceptos de santidad. Dice desde el versículo 1, Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. La santificarás, por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Yahweh. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Yahweh soy el que los santifico. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Elohim, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Para que no profane mi santuario, porque yo soy Yahweh, el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Palabra del Eterno. ¿Qué vemos acá? Preceptos directos a los sacerdotes. El pueblo tenía que estar entendido, pero estas leyes no aplican para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, los no sacerdotes, no pueden ingresar al santuario. ¿Sí? No pueden ingresar al santuario. Los únicos que ingresan al santuario son los que, bueno, estoy hablando en presente, los únicos que ingresaban cuando el santuario estaba en pie eran los sacerdotes. Entonces, todos estos preceptos que la gente religiosa ha malinterpretado, ¿sí? Es increíble la ignorancia, como dicen, yo no voy a ningún velatorio, no voy a nada de eso, ni siquiera aunque sean parientes voy. Qué tontería, ¿verdad? Primero porque no saben leer la Biblia, y segundo porque aquí vemos claramente
que estos preceptos son dirigidos a Aarón y a sus hijos, a nadie más. El pueblo tenía que estar entendido de esto. ¿Por qué? Porque ellos se iban a presentar, entonces tenían que saber la responsabilidad también del sacerdote como información. El duelo de los sacerdotes, la santidad en cuanto al sacerdote, el casamiento del sacerdote, los sacerdotes también con defectos físicos, qué se hace, qué no se hace. Sabemos que no debían de ofrecer nada en el santuario. Estos son los preceptos que encontramos en nuestro capítulo 21. ¿Sí? Entonces hacemos esta aclaración porque sabemos que muchas veces la gente malinterpreta, y lo que sí les digo es que se van a arrepentir por todo el resto de su vida los que han hecho ese tipo de prácticas por ignorancia. Vayomer Yahuel Moshe emor el Kohanim bene Aarón beamar talem lenefesh lo itama de amav. A los sacerdotes, ¿quiere verlo? Lo leemos de vuelta. Vayomer Yahuel Moshe emor el Kohanim. Háblale a los sacerdotes. Bene Aarón, a los hijos de Aarón. ¿Sí? El mensaje entonces del capítulo 21 es para los sacerdotes y para las familias de los sacerdotes, para nadie más. Debían de mantenerse alejados de todo tipo de contaminación. Al pueblo se le permitía hacer ciertas cosas que a los sacerdotes no. Por ejemplo, el contacto con muertos. Al pueblo sí se le permitía, pero a los sacerdotes no. ¿Sí? A su vez, los simples sacerdotes tenían mayores libertades que el sumo sacerdote. El pueblo tenía ciertas limitaciones, ¿sí? Luego estaban los sacerdotes simples, digamos, comunes, y luego estaba el sumo sacerdote. El que más tenía que cuidarse en todo esto era el sumo sacerdote, en este caso Aarón. ¿Sí me va siguiendo? Entonces había una norma de conducta graduada que se tornaba más estricta cuanto más elevada fuese la categoría, podríamos decir, de la persona, el puesto que tenía la persona. ¿Sí? Más se le daba, más se le exigía. Menos se le daba, menos se le exigía. Ese es el orden. ¿Sí? Entonces las reglas que se aplicaban al jefe de familia también se aplicaban en algunos casos a sus familias, de manera que la falta del hijo o la hija podría recaer sobre el padre en algunos casos, no en todos. Dice el verso 2, Ki im lishero akarov elav leimo ulaaviv belivno ulvito ulahiv. Por su pariente cercano, podría ser porque dice lishero akarov, quiere decir su pariente más cercano. Un cadáver, ya fuese de un pecador o de una persona consagrada, no importa, era considerado inmundo para el sacerdote, para aquel que iba a entrar al santuario. Hoy en día estas leyes no aplican para nada. ¿Sí? Estas leyes no aplican para nada, hago la aclaración. El sacerdote que tocara a un cadáver quedaba inmundo, por lo tanto incapacitado para oficiar dentro del santuario. ¿Sí? Qué diferente, ¿verdad? Cuando uno estudia la Biblia de otra manera, profundizando y haciendo pausas, no leyendo como un perico, sin entender lo que está diciendo. Y otra cosa, interpretando que cualquier persona que tenga una Biblia es un sacerdote. Eso es una aberración decir eso. Nosotros somos estudiantes de la Biblia, nada más, no somos sacerdotes. ¿Sí? Hacemos la aclaración para todos aquellos que se creen sacerdotes. Las excepciones se hacían en el caso de que el muerto fuese un pariente cercano, tales como padre, madre, hijo o hija, hermano o hermana. ¿Lo notó? Verso 4. Lo itama baal beamav le jaló. Fíjese, verso 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Otra vez, ahí está claro que le está hablando al sacerdote, aquel que tiene la responsabilidad de entrar a oficiar en el santuario y sobre todo tocar, manipular las cosas sagradas. No se le permitía. ¿Sí?
Por eso dice literalmente Baal. ¿Qué es Baal? Esposo. Éxodo 21:22, le dejo de tarea, o Éxodo 21:3, lo traduce como hombre casado. Sí, no siempre se refiere a la deidad. Hago esa aclaración porque muchos piensan que la palabra Baal es un ídolo. No, Baal significa esposo, marido. El hombre casado, a eso se refiere, no el hombre soltero. Bueno, aunque el sentido no es totalmente claro, es probable que se refiera aquí al sacerdote casado, ¿sí? Que no debía contaminarse por parientes políticos. El sacerdote no tenía que seguir las costumbres habituales en cuanto al duelo, sino siempre tenía que mantener esa dignidad por el oficio y por el puesto que él tenía. Cualquier persona se le permitía acercarse a los cadáveres, incluso tocarlos, pero los sacerdotes no. Ellos tenían que hacer esa diferencia. No se podían impurificar porque no quedaban, no quedaban aptos para ingresar al santuario. Entonces tenían que cuidar eso, porque se consideraba como una negligencia que la persona se contamine sabiendo que no tenía que hacer eso. Verso 6. Kedoshim iyu leElohem velo yechalelu shem Elohem ki et ishe Yahweh lechem Elohem hem makrivim behayu kodesh. Ahí está lo que decíamos. ¿Por qué serán santos? Porque ellos están trabajando en un lugar, es decir, que están oficiando, y dice el versículo 6, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Elohim ofrecen. Y cuando dice ofrecen, quiere decir que lo están agarrando, están tocando todo eso. Por lo tanto, tienen que estar consagrados, dice el texto. Aunque el Eterno no tiene dos normas de conducta para su pueblo, espera que los que están sirviendo proporcionen un ejemplo de una vida apartada. ¿Sí? No al punto del tabernáculo, como explica acá. El servicio de Elohim exige que el hombre entregue lo mejor que tiene, no lo peor o lo que le sobra. En este capítulo lo que se recalcan son 3 cualidades necesarias. ¿Para qué? Para servir al Creador con un lev taor, con un corazón limpio. Punto número 1, condición física. Fíjese que el Eterno exigía que le sirvieran solo hombres que estuviesen en buen estado físico, sin defectos, en pleno dominio de todas las facultades naturales del cuerpo. La perfección física, lo que representaba en la antigüedad, era la perfección de carácter, a la cual todos tenían que esforzarse por llegar. Estoy dando estos ejemplos. Como punto número 2, la santidad. Las vidas de los sacerdotes, y hago la aclaración, estoy hablando de los sacerdotes, no de cualquier persona. La santidad, la vida de los sacerdotes tenía que ser sin mancha, sus familias también irreprensibles. Bien puede juzgarse, sí, a un pueblo por sus miembros o una congregación, ¿verdad? Pero otra prueba quizá más estricta es la norma de santidad manifestada en la vida de aquel que es responsable. Por eso el Eterno miraba al pueblo, pero también veía a los sacerdotes y por sobre todas las cosas veía al sumo sacerdote, que era el responsable número 1, como representante de Elohim sobre la tierra. ¿Sí? Él era el que oficiaba en el Kodesh HaKodashim, ya lo estudiamos en el capítulo 16. Y claro, no nos puede faltar el tercer punto, que es la consagración. Condición física, santidad y consagración. Los sacerdotes en el mundo antiguo, ¿sí?, no se les permitía que cosa alguna interfiriese con su servicio al Creador. Por eso acá ni siquiera el duelo puede interferir su condición espiritual. El sumo sacerdote no debía hacer luto por su ser amado, ni siquiera encargarse de los detalles del servicio fúnebre de uno de sus familiares. Versos 10 y 11 se lo dejo de tarea. Entonces nada de esto debía de estorbar la obra
de Elohim. ¿Sí me va siguiendo? Verso 9, seguimos estudiando los preceptos para los sacerdotes. Ubat ish kohen kitejel not et avia, it mechalelet baesh tisaref. La hija, dice, la hija del sacerdote. 21, si quiere anotarlo, 21:9. Si comenzare a fornicar, a su padre está deshonrando, tiene que ser quemada al fuego. O sea, aquí cero tolerancia. ¿Sí? Cero tolerancia. Si tu familia, si tu padre está pagando el precio, dice el Creador a los sacerdotes y a la familia, ¿no?, del sacerdote. Si él está haciendo un esfuerzo de consagrar su vida y tú estás echando a perder todo, se terminó. ¿Sí? Y Saref será incendiada literalmente. ¿Seguimos? Y fíjese la gravedad de esto. Por eso decíamos al principio, el sacerdote y su familia estaba comprometida con ese tipo de pureza. Todo el pueblo de Israel no era familia directa de cada sacerdote. ¿Sí? Hacemos esa aclaración. El sumo sacerdote de nuestro verso 10 dice, bueno, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni siquiera rasgará sus vestidos, dice. Bueno, aunque las reglas para los sacerdotes eran estrictas, lo eran mucho más para el sumo sacerdote, si se dio cuenta. Solo él, Cohen Agadol, ¿sí?, de todos los sacerdotes, había sido ungido con aceite sobre la cabeza. ¿Se acuerda de eso? A los sacerdotes comunes no le habían derramado el aceite sobre la cabeza. ¿Se acuerdan lo del oído, el pulgar? ¿Se acuerdan de eso? Pero no le habían derramado el aceite de la unción a todos los sacerdotes, solamente al Cohen Agadol. Se hizo una distinción, ¿verdad?, entre los sacerdotes. Entonces, por eso a él se le exigía mucho más. Solo él había sido consagrado para vestir las Bigdei HaKodesh, las vestimentas sagradas. No debía descubrirse la cabeza, por lo tanto, esto requeriría quitarse la lámina de oro que llevaba una inscripción Kodesh la Yahweh, santidad a Yahweh. No debía acercarse a un cadáver, ni siquiera al de su padre o al de su madre, ya estudiamos eso. Y fíjense que las palabras de Mashiach en Mateo 8:22, a uno que quería ser discípulo, parecen haber reflejado este ideal, no literal, sino alegórico, un ideal. Vamos a ir a Mateo 8. Verso 22, ¿qué dice? Y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esta es la porción y la excusa que muchos tomaron para decir, yo no voy a ningún velatorio. ¿Sí? Aunque toda la familia se me ponga en contra, yo no voy a ningún velatorio. Y es la necedad del religioso, la terquedad del religioso, que se encarga de echar a perder todo con su religión hueca. Este versículo no está diciendo eso. Este versículo está hablando de un concepto espiritual. ¿Sí? Así como la dedicación, la consagración y poner en primer lugar al Creador como un valor espiritual, es lo que está diciendo. No está diciendo no vayas a enterrar al muerto, no está diciendo eso. Recuerden que las palabras del Brit Hadashah están cargadísimas de alegorías, y aquel que no pide sabiduría no entenderá estas palabras. Por eso es importante entender y pedir sabiduría de qué es lo que está diciendo Mashiach. Mashiach no hablaba literalmente, él hablaba por parábolas, él hablaba alegóricamente. Aquel que oiga y que tenga oído entenderá, pero aquel que es necio no va a entender. Y eso es lo que decía y constantemente repetía Yeshua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quise leer esa porción? Porque mucha gente, no es que me ría, ¿no?, pero mucha gente, o sea, es triste ver su condición y las cosas que hace. Dice, no, yo no puedo tener contacto con muertos. Perdón, ¿has hecho algún voto nazareo?
No, pero es que somos Kohanim. No, nosotros no somos Kohanim. No hay tabernáculo, no hay templo. Aquí no hay nadie que sea Kohanim, sacerdotes. Si has hecho el voto Nazir, bueno, el nazareo también se le dieron leyes, en Números, capítulo 6. Pero es importante entender todo esto, porque ahí es donde hasta se generan nuevas religiones y nuevas doctrinas, ¿verdad? O sectas. Seguimos. Si el sumo sacerdote hacía esto, se contaminaba, incapacitándose de esa manera para desempeñar su responsabilidad. Entonces Mashiach lo que está diciendo es, si vas a tomar las cosas, tómalas en serio. Y si vas a ponerme en primer lugar, por eso dice sígueme. Y sígueme, en el texto hebreo, aplica un montón de cosas, no ir caminando detrás. Eso no es seguir. Eso es lo que la gente entiende, pero no es lo que está diciendo. No es ir caminando detrás sin hacer nada. Seguir es un ideal. Eso es lo que está hablando de un valor espiritual. Eso es lo que está explicando Mashiach. Versículo 12. Umina migdash lo yetze velo yehalel et migdash Eloav ki nezer shemen mishhat Eloav alav ani Yahweh. Tampoco saldrá del santuario, dice nuestro versículo 12. Ni tampoco profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, dice el texto. Entonces aquí lo que podemos analizar es la seriedad y la responsabilidad con que se toman las cosas. El Eterno no estaba jugando. Y tampoco pretendía que sus hijos se pongan a jugar con esto. Entonces, si tomaste compromiso con esto, te dejo en claro, dice el Creador, que no es para un juego. Entonces eso lo llamamos responsabilidad. No saldrá del santuario. Los sacerdotes servían solo durante un corto periodo cada año, pero el sumo sacerdote desempeñaba un servicio continuo. Ya lo estudiamos. Debía estar disponible en todo tiempo, por tanto no podía salir de viaje, no podía irse de vacaciones, No, él estaba dedicado a eso. Un sacerdote podía oficiar en lugar de otro en caso de emergencia, pero nadie podía oficiar en lugar del sumo sacerdote. Aunque en tiempos posteriores, si analizamos la historia bíblica, se le proporcionó un sustituto. ¿Sí? Eso lo podemos ver más adelante en la historia bíblica, pero originalmente no. Por eso estas personas se tenían que cuidar muy, pero muy bien. No podía faltar. Verso 13. ¿Seguimos? Veuisha vitulea yikach. ¿Qué es vitulea? Es una betulá. Significa, o sea, tiene el sufijo pronominal. Pero lo que está diciendo es que tomará por esposa a una mujer que sea virgen. ¿Quién? El sacerdote. Por eso hoy en día esto no aplica para nada, porque no hay sacerdotes, vuelvo a repetir, por si no quedó claro. El sumo sacerdote tenía que casarse con una virgen, no podía casarse con viuda, no podía ser con ningún otro tipo de mujer si no era virgen. ¿Sí? Por ejemplo, el sacerdote común podía casarse con una viuda o con una mujer repudiada, pero el sumo sacerdote no. Eso es lo que dice el texto acá. Por supuesto, tampoco podía casarse con una mujer, hago la aclaración, cuya reputación hubiese sido manchada. Eso sí es más que lógico y entendible en cualquier persona, ¿verdad? Por eso es importante, cuando hablamos del matrimonio, acá en el sacerdocio, era muy importante, pero también en el pueblo es muy importante. En el caso de un varón, no casarse con cualquier mujer, sino analizar muy bien quién va a ser la compañera de por vida. Verso 15. Velo yehalel zaro ve'amav ki ani Yahweh mekadesho. Bueno, sería para que no profane su descendencia. Se puede traducir el verso 15.
¿sí? En sus pueblos, porque yo Yahweh soy el que los santifica. Los hijos de cualquier unión de las mencionadas en el verso 14 estaban descalificados para suceder a su padre en el sacerdocio, como también él quedaría descalificado por haber violado la instrucción que prohibía algún tipo de matrimonio ilícito. Y estas reglas fueron dadas a fin de preservar el sacerdocio, ¿sí?, como una orden, obviamente, de santidad. Los sacerdotes tenían que ser limpios en todos los aspectos de su vida a fin de que pudiesen merecer el respeto del pueblo. ¿Sí? Fíjese que esto yo creo que lo comentamos cuando estudiamos el libro de Éxodo y hablábamos de Moisés y muchas cosas, pero en realidad lo importante era el concepto que el pueblo tenía del líder. Y eso es algo que al Eterno le interesa. ¿Cuál es el concepto que tienes del líder? ¿Sí? Porque ahí es donde también se juzgan muchas cosas. Y eso es importante. Esto. Todos principios, valores, para que la persona marque una diferencia, claro. Y ya lo he dicho, cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Llévelo a cualquier relación, hasta el matrimonio. Llévelo en todo, en todo. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Por eso es importante siempre el respeto. Verso 17. Daber el Aarón lemor ish mizarha le dorotam asher yeh vo mum lo ikrav le akriv lechem eloav. Bueno, aquí dice claramente que no podía tener ningún defecto los sacerdotes, así como los sacrificios ofrecidos tenían que ser sin mancha, sin defecto, ¿sí? No podían ofrecer un animal enfermo o, no sé, que le faltara una pierna, una pata, no. O sea, así también tenían que ser los sacerdotes que oficiaban en el altar. Los que tuviesen defectos podían servir en tareas de menor importancia, podían servir también, pero no en este tipo de servicios. Nunca debían de subir al altar, verso 21. ¿Podían ser los guardianes de las vestimentas sacerdotales? Sí. ¿Sí? Hombres con defectos podían ser ayudantes, asistentes, podían juntar y examinar la leña que debía de usarse, pero no podían hacer el fuego, ni siquiera sacar las cenizas con las palas o las pinzas. Sí eran asistentes, ciertas tareas sí se les permitían. Podían inspeccionar a los leprosos, podían ser porteros, podían mantener el atrio en orden, pero no podían desempeñar ninguna función estrictamente sacerdotal. Le estoy explicando el verso 23. No se los privaba de recibir los haberes regulares de los sacerdotes y podían comer de las ofrendas dadas a los sacerdotes. Ya lo estuvimos estudiando esto. Tanto de las cosas santificadas como de lo muy santo, verso 22. Las ofrendas por el pecado, las ofrendas por transgresión, la minjá también, que eran santísimas, ¿sí? Las oblaciones, como lo eran también los panes de la proposición. Levítico 2.3, Levítico 2.10, por eso le dije, ya lo estudiamos, pero se lo estoy repasando. Levítico 6.17, 6.25 y 6.29, como así también Levítico 7.1 y 7.6. Y por último, Levítico 10, verso 12 y verso 17. ¿Sí? Entonces estamos recordando también, porque acá se mencionan hombres con defectos físicos, podían ayudar, pero no podían hacer algún tipo de, los servicios que hacían los sacerdotes, ¿no? La ofrenda elevada, la ofrenda mecida, las primicias, los primogénitos, las cosas consagradas eran consideradas muy santas. Ellos no estaban aptos. ¿Sí? Y dice el verso 18 también, Kijoli Yasher Bomum lo ikraf y Shiber o Fiseyach o Harum o Sarúa. Bueno, acá cuando dice mutilado, el verso 18, ¿sí? Varón ciego, cojo, mutilado o sobrado, dice también, según el texto, en el hebreo se le llama deforme.
¿sí? Y otras versiones sobrado, acá dice sobrado, pero en otras versiones lo ponen como monstruoso. Tremendo, ¿no? Esa palabra, monstruoso, o sea, con una deformidad muy alterada. ¿Sí? Literalmente, algunos lo traducen desde el hebreo como cualquier cosa estirada. O sea, que tenga un miembro demasiado largo, cosas así. ¿Sí? Todo lo que se relacionaba con el servicio al Creador tenía que ser tamim, perfecto, como el Eterno lo estableció. No es ningún tipo de discriminación contra este tipo de personas. ¿Por qué? Porque estas personas podían participar, ¿sí?, de muchas de las actividades. No eran excluidos para nada. Al contrario, ellos eran tratados de igual manera, pero algunas actividades que ya explicamos recién no podían hacer. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 22, acompáñeme, de Vaikra. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Yahweh. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Yahweh. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas consagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas consagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Yahweh. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Yahweh que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped, el sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Yahweh, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Yahweh soy el que los santifico. También habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Yahweh, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugosos, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Yahweh, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahweh. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Yahweh animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda en sacrificio encendido a Yahweh.
Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Yahweh. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Yahweh, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Yahweh que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh. Así termina el capítulo 22. Vamos a hablar un poquito de esta santidad también. Seguimos con el tema de la santidad en las ofrendas. Algunos puntos ya los estuvimos explicando. Los sacerdotes con inmundicias sobre sí tenían que abstenerse de todas las cosas sagradas. ¿Cuál era la purificación? Nos explica este capítulo. Las personas también relacionadas con el sacerdote que podían comer de las cosas sagradas. Aquí hacemos un listado de quienes podían y quienes no. El animal destinado al sacrificio tenía que ser perfecto, ¿sí? La edad del animal destinado al sacrificio también es un punto que tratamos, y el reglamento acerca del consumo del sacrificio de Todá, que es Todá, el de acción de gracias, ¿sí? Dice el verso, vamos a explicar desde el versículo 1 y 2, dice: Vayedaber Yahweh el Moshe lemor, habló Yahweh a Moisés diciéndole, Daber el Aarón be'el vanav, hablaron y a sus hijos, seguimos con los sacerdotes, Veisnarezu mit kodshe bnei Israel, velo yehalelu et shem kodshi, asher en magdishim li, ani Yahweh, asher en magdishim li, de los que me santifican, dice. Pero fíjese que dice que se abstengan. Todos los que servían en el tabernáculo tenían que estar como totalmente limpios. En todo sentido, no físicamente nomás, ¿sí? Limpios, sino espiritualmente también. La limpieza física es sinónimo también de limpieza espiritual, ¿sí? No quiere decir que una persona que se baña constantemente está en completa santidad, no estoy diciendo eso. Pero la higiene personal es algo muy, muy importante dentro del pueblo, ¿sí? Si imagínese, a veces uno dice, esta persona huele mal y supuestamente no es una persona limpia, pero huele mal. ¿Cuál es el problema que pueda acarrear esa persona? Porque muchas veces eso se debe, la falta de higiene, estoy haciendo un paréntesis, la falta de higiene se debe a un abandono en parte de la persona. Entonces eso hay que cuidar mucho también, ¿sí? Por eso es que hay que autoanalizarse, tanto físicamente como en este caso ceremonial, de los que se presentaban en el santuario. Si cualquier sacerdote hubiese quedado inmundo, cuidadosamente tenía que abstenerse de tocar cualquiera de las cosas santas, ¿sí? O aún acercarse a ellas. Tampoco se podía acercar, se tenía que aislar. Estas comprendían todo lo que perteneciera al servicio del santuario: los altares, todos sus utensilios, ¿sí? Como también las ofrendas que el pueblo presentaba a los sacerdotes. Si algún sacerdote se descuidaba en esto, era cortado de la presencia de Yahweh. Es decir, del servicio del tabernáculo, a eso se refiere. No era cortado del pueblo, era cortado del servicio del tabernáculo, ¿sí? Ya no podía oficiar. Verso 4, seguimos avanzando. Ish mizera Aarón beut Sarúa, el leproso es. Ozav bakodashim lo yohala dasher itar veahnogeya behol temenefesh o ish asher tetze mimenu. Dice Shihvat Zara. El verso 4 estoy, 22:4, si quieren anotar. O sea, el que tocare cualquier cosa de esos cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, dice. Qué tremendo, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo claramente, ¿sí? Cualquier varón de la descendencia de Aarón. Ish mi zera Aarón. La palabra zera, nosotros decimos zera Abraham, ¿no? La descendencia de Abraham, pero zera también significa esperma, ¿sí? Ese es el concepto bíblico. Veut Sarúa, Ozav Kodashim.
lo yochal ad asher ita. No puede comer. El que fuera leproso, bueno, la mayor parte de las contaminaciones que le podrían ocurrir a un sacerdote eran tan solo de naturaleza temporaria, ¿verdad? El afectado solo era excluido del santuario hasta el atardecer. ¿Por qué hasta el atardecer? Porque al atardecer termina el día. Entonces empezaba, al caer el sol, empieza un nuevo día. Ese es el día bíblico. ¿Sí? Sin embargo, los que contrajesen lepra o tuviesen flujo quedaban excluidos hasta ser nuevamente declarados limpios. No importando cuán largo fuese ese periodo. Durante el tiempo, lo que sí vemos de esta separación que se hacía de la persona, eran mantenidos como los otros sacerdotes, pero no podían comer de las ofrendas. Eso es lo que se encarga de dejar claro la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso implicaba llevar pecado. Vuelvo al tema, lo que está dedicado, lo que es sagrado, se tiene que tratar con respeto. ¿Sí? Y esa es la pauta que deja el Creador. Hasta que la persona no se componga, hasta que la persona no se permite. Verso 5. Oisha sheriga behol sheretz. El sheretz es el reptil, en realidad el sheretz es como el que se arrastra. ¿Sí? Según el Génesis, los reptiles, los animales que se arrastran, o seres que se arrastran. Asher itmalo, o beadán asher itmalo, lejol tumato. Cualquier reptil. Fíjese que mandó el Eterno que todos los que servían en el santuario tenían que estar y tenían que ser absolutamente limpios. ¿Sí? Si un sacerdote tocaba cualquier reptil, o digamos, sirviendo, ¿no? En un caso que salió, tocar un reptil, quedaba impuro. Tenía que bañarse y no podría servir sino hasta el día siguiente. Fíjese, qué estricto, ¿verdad? Todo esto, pero esto es mayormente el respeto y es el valor de la santidad. Quiere decir cuando aprendes a separar las cosas, cuando no tomas las cosas a la ligera, un decir, el nombre del Creador. Un ejemplo, ¿no? Entonces yo conozco el nombre, yo soy portador del nombre, pero yo no estoy repitiendo el nombre del Creador a cada rato. Una cosa es que estemos estudiando la Torá y estamos mencionando con reverencia su nombre. Pero otra cosa es usarlo para vanidad. Estoy dando un ejemplo, que no será entonces con el resto de las cosas también, que todo estaba el Eterno detrás de cada una de ellas. Dice el versículo 7, estoy en el capítulo 22, 7, Uva Hashemesh betaer beachar yochal mina kodashim kilachmo u. ¿Sí? Cuando el sol se pusiere, Uva Hashemesh betaer beachar. Después de eso entonces quiere decir hasta el otro día. ¿Sí? Hasta el otro día. Se pone el sol, ya empezó un día nuevo. No es hasta el otro día que salga el sol de vuelta, no. El día hebreo, el día bíblico, empieza con la caída del sol. ¿Sí? Se pone el sol y empieza el día. El día finaliza a la puesta del sol. A esa hora, en la época antigua, en la época del tabernáculo, se cerraban las puertas del tabernáculo, dándose por concluido todos los servicios del día. ¿Sí? Se ponía el sol y se cerraba el tabernáculo. Y ya ese día terminaba. Todos los servicios de ese día concluían. Por lo tanto, si el sacerdote estaba inmundo hasta la noche, no podía oficiar sino hasta el día siguiente, en este caso. ¿Sí? Un caso que se haya impurificado, ahí sí tenía que esperar un día más. No hasta que salga el sol, porque el salir el sol no es el inicio de un nuevo día. ¿Sí? Ni tampoco a las 12 de la noche empieza el día, o a las 7 de la mañana. El día empieza a la puesta del sol. Entonces, en el caso que después de haber concluido el servicio del santuario, ya era de noche, ¿verdad?, se impurificaba, ahí sí tenía que esperar un día más, hasta el otro día de la noche. Eso es lo que explica acá el texto hebreo. Dice el verso 9, Beshameru et mishmarti velo isu alav, hetumetu vo ki haleluhu ani Yahweh mekadesham. Que no lleven pecado, dice claramente. En todo tiempo los sacerdotes tenían que abstenerse de comer cosa inmunda
o despedazada por las fieras, o cosa mortecina. El que hiciere esto a sabiendas, moriría por haberlo hecho. Por eso el Eterno se encargaba de informar, comunicar, información, comunicación. La gente no podía estar, ¿y qué será lo que el Eterno quiere? No, esto es lo que el Eterno quiere, y esto es lo que vas a hacer. Por eso vas a ser consciente de tus actos. ¿Sí? Eso de estar, no sé qué es lo que el Eterno quiere, ¿estará bien, estará mal? No, la Torá nos deja en claro las cosas, cómo están establecidas, qué está bien y qué está mal. Por eso es importante conocer. ¿Qué dijo Shaul? La Torá me iluminó, ¿no? Me dio luz y me ayudó a entender que estaba haciendo las cosas mal. En Romanos dice eso. Dice que no lleven su pecado. Verso 10. Bechol zar lo yohal kodesh toshav kohen besahir lo yohal kodesh. Kodesh, cosa sagrada, dedicada para el servicio. Es decir, el alimento diario del sacerdote, el alimento de su familia, la mayor parte del cual lo proporcionaban las ofrendas del pueblo. Los esclavos hebreos y sus familias eran considerados miembros de la familia y por lo tanto podían comer de las cosas sagradas. Hoy en día no hay esclavitud, no se compra gente como esclavos, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no aplican para nada, hago la aclaración. Es muy importante que el estudiante de la Biblia haga una diferencia entre lo que es la sociedad antigua, el mundo antiguo, y lo que es el mundo contemporáneo, ¿sí? Hay muchas cosas que no se pueden hacer y no aplican para nada, pero lo que tenemos que entender de este libro son los valores que desprende para nosotros, ¿sí? Porque al fin de cuentas la enseñanza nos deja valores. Una hija casada que viviese con su marido era considerada como de otra familia, por lo tanto no podía participar de ese alimento. Una vez que se unió con un hombre, por más que va a seguir siendo la hija, ¿no?, del sacerdote, pero ya al tener un esposo quiere decir, ¿sí?, como dice la Escritura, se unirá y serán una sola carne. Entonces se considera una familia aparte. Familia se considera los del grupo, que están debajo del mismo techo. Familiares, ¿sí?, son los que están, son de otro hogar, otro techo. Muchas veces decimos mi familia, ¿no? Pero no, mi familia que están en otra casa, no. Mi familia es los que están acá. Si somos 2, si somos 3, si somos 5, esta es la familia. Los otros son familiares. ¿Sí? Seguimos. Verso 14. Veish ki yohal kodesh bishgaga beyasaf hamishito alaf venatan la kohen. El kodesh, et kodesh, perdón, ahí tiene el complemento directo. La kohen et kodesh. ¿Sí? Fíjese que el verso 14 acá habla también una palabra que ya estuvimos estudiando, el yerro. El yerro. Si una persona que no tenía derecho a comer de las cosas sagradas lo hacía inadvertidamente, transgredía en las cosas sagradas de Yahweh. Y se hacía culpable de lo que ya estudiamos en Levítico 5:15 y Levítico 5:16. Un sacerdote tenía que estar siempre atento a fin de evitar la infracción de este reglamento. Por eso el sacerdote era como un maestro. El sacerdote no era una persona que se quedaba callada y no decía nada. Él constantemente estaba enseñando. Y si llegaba a ver algo que estaba fuera de lugar, automáticamente corregía. ¿Sí? Corregía automáticamente. ¿Por qué? Porque él tenía que cuidar eso. Si no, se le consideraba una falta, como que él era partícipe al no abrir su boca y corregir a la persona. Es importante verlo, ¿verdad? Todo esto. Si era sagrado, acá lo que vemos, la infracción, ¿no? Pero una hija casada, por ejemplo, podía visitar la casa de sus padres y recibir una porción de alimento para llevar a su casa. Si era sagrado, no tenía derecho. O sea, según qué tipo de alimento, no cualquier alimento. Si era algo que venía directo del altar, no se podía tocar. ¿Sí? Pero si era otra comida regular, no, podía llevarse una porción a su casa.
¿Sí? Podría darse el caso de que una persona estuviese de visita en la casa del sacerdote, o podía tal vez resultar incómodo, ¿no?, preparar comida aparte para el visitante, por lo cual éste se veía obligado a escoger de la comida lo que le era permitido comer. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. En otras palabras, es lo que está diciendo acá. Si él o su anfitrión se equivocaban, caían en transgresión. ¿Sí? No, para que no se ofenda, no le vamos a hacer feo y no. Los valores bíblicos son los valores bíblicos. Acá es la persona a la que se tiene que adaptar, no la Biblia adaptarse a la persona. Es al revés, es la persona a la que viene. Los extranjeros aparecen en el verso 18. Daber el Aarón, para que esté consciente, háblale a Aarón, Bel Banab y a sus hijos, Bel Kol Bene Israel, Beamar Talem Ish Mit Bet Israel, Uminager Be Israel, y de los extranjeros en Israel, Asher Yakrib Korvano, Lehol Nidrehem, Ulehol Nitvotam, Asher Yakribu la Yahweh Leolá. ¿Qué es Leolá? Para holocausto. Minager Be Israel, de los extranjeros en Israel, Be Israel dice. Es decir, personas no naturales que residiesen entre los hebreos. Hago la aclaración. Un extranjero podía traer una ofrenda, pero no podía acercarse al altar como un nativo, como un israelita. El sacerdote recibía el sacrificio y lo ofrecía en su lugar. No era como el nativo. El nativo podía entrar incluso hasta el atrio para ofrecerlo por su voluntad, pero el extranjero acercaba, ¿sí? Y todo el trabajo lo hacía el sacerdote. ¿Sí me van siguiendo? Ok. Entonces recibía el sacerdote el sacrificio y lo ofrecía por el extranjero. Esa ofrenda necesariamente era una ofrenda voluntaria, así se consideraba, a la cual se aplicaba la regla de Levítico 1:3. Las ofrendas de paz, los shelamim, otra vez volvemos, ya lo hemos estudiado varias veces, verso 21, Beishki yakrib zebach shelamim la Yahweh, lefale neder o lindavá babakar o batzom tamim, yiyele batzom kolmum lo yiyevo. Fíjese claramente que dice que la promesa de presentarle un animal al Creador es un neder. ¿Qué es neder? Un voto. Así está en el verso 21. Un animal de mala calidad no podía ser acepto. Tenía que ser perfecto en todo aspecto. Y esto se aplicaba tanto al israelita como al extranjero. Verso 23, 22, 23 dice, buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria. Subraya ahí, ofrenda voluntaria. Pero en pago de voto no se acepta. Como neder no, ofrenda voluntaria. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Bueno, acá está escrito en nuestro verso 23, Beshor base zarua bekalut nedaba taseoto, ule neder lo yeratse. ¿Sí? Kalut nedaba, que es ofrenda voluntaria. Así se traduce. El caso de ofrecerse una ofrenda voluntaria, no en cumplimiento de un neder, el que ofrendaba podía presentar un animal aunque tuviese de más o de menos. Estas donaciones eran a menudo usadas para los pobres. ¿Sí? Podía tener un cuerno roto o algún defecto en una pata o una cicatriz en la piel. Ninguno de estos defectos las hacía inadecuadas como alimento. Hago la aclaración. Verso 24, testículos heridos o magullados. Bueno, aquí se hace referencia a los animales que se hubiesen herido en forma accidental, ¿no? Hacemos la aclaración. Y parece ser que la mutilación premeditada de los animales ya estaba prohibida, por lo que podemos entender desde el texto hebreo. Verso 25, humillad ben nejar, lota kribu et lechem eloechem, mikol ele, kimashehatam ba emumbam, lo yaratsu lachem. Fíjese que dice el pan de vuestro Elohim. ¿Sí? Es decir, los sacrificios serían los sacrificios presentados por el pueblo. No literalmente un pan. No, hago la aclaración, no es un pan.
de los cuales los sacerdotes utilizaban para vivir. Verso 27, Shor o Gesed, o es, Kiyivalet be'aya shivat yamim, tajatimó, 7 días tenía que estar con su madre, dice. Umiyom ashmini, del día octavo, be'alea, y aratzele korban ishel Yahweh. No podían quitarlo, ¿sí? En el caso de estar mamando, dice, 7 días estará mamando, es decir, estará con su madre, eso es lo que significa. Un animal recién nacido no era aceptable inmediatamente como ofrenda. Ya lo estuvimos estudiando en Éxodo 22:30, pueden estudiar los audios pasados, salvo donde se especifica la edad que debía tener el animal. No había límite de edad para los animales que serían sacrificados. Por ejemplo, en Jueces 6:25, Gedeón o Gideón en hebreo ofreció un toro de 7 años. ¿Sí? Verso 28, Beshor oseoto ve'et veno lotish hahatu veyom echad. Fíjese que dice a ella y a su hijo. ¿Sí? Verso 28. Ya sea vaca o oveja no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciere sacrificio, verso 29, de acción de gracias a Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Bueno, mucho no se explica la razón por la cual no se debía matar en un mismo día la vaca y su ternero. Posiblemente esta regla fuera similar a la que prohibía sacar del nido la madre con sus hijos en Deuteronomio 22:6. Parece que es similar. Tal vez estos preceptos tenían por objetivo enseñarle a Israel Gesed, enseñarle bondad, enseñarle misericordia hacia los animales. También puede haber sido que muchos ritos de religiones paganas incluían todas estas prácticas. Mataban, ¿sí?, al hijo con la madre, entonces puede que sea también. Hay un poco de información sobre esto, también pueden consultar bibliografía. ¿Sí? Hay muchos puntos que hay que investigar también para entenderlo, pero esto podría explicarlo de alguna manera. La prohibición, yo quiero dejarle Éxodo 23:19. Sabemos que el principio de la bondad hacia los animales, hasta hoy en día, vale completamente. ¿Sí? Lo que la Torah prohíbe es la crueldad. La crueldad está totalmente prohibido. ¿Sí? No hay que matar innecesariamente. Tenemos que tener cuidado, sentir ese cuidado tierno, ¿no?, que el Creador también tiene por los animales del campo o del bosque. Anótese Mateo 10:29 de tarea. Aún los niños pequeños, ¿sí?, muchos se apenan por el daño que sufren los animalitos. Entonces no tenemos que perder esa sensibilidad, así como dijo Mashiach, como niños, sean como niños, ¿sí?, en lo que concierne a la bondad. Todo tipo de crueldad debiera resultarnos repulsivo. Se ve muchísimo y cada vez se ve más la crueldad en la gente. ¿Sí? Hay que cuidarse. Entonces dice el verso 29, Behitzit behu zebach toda la Yahweh, lirtzonhem tisbahu. Sí, el sacrificio, aquí vemos tanto el verso 29 y 30, la instrucción, ya la estudiamos, se lo quiere anotar, es Levítico 7, verso 15. ¿Sí? Para que lo pueda repasar también. Fíjese que lo que decíamos, se repiten preceptos, algunos están un poquito más claros, con otros ejemplos, pero básicamente aquí están reiterando las instrucciones, la enseñanza que el Todopoderoso le dio para que el pueblo de Israel se formase. Vamos a darle gracias a nuestro Abacadosh por la oportunidad que nos dio de estudiar, de analizar juntos estos capítulos de Levítico. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar juntos, de poder compartir este libro de la santidad, el libro de Levítico. Te agradecemos por cada una de las enseñanzas, por los valores que nos transmites, Abacadosh, en tu palabra. Beshen Yeshua, a Mashiach, muchas gracias. Amén.